Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Tenemos preguntas de nuestros televidentes al WhatsApp. Alex, desde Usacurí, Atlántico, dice: ¿es cierto que un inquilino que dure más de 5 años en una casa se puede hacer dueño de la propiedad? ¿Tiene derecho? No, la respuesta legal es: no tiene ningún derecho, porque al cancelar los cánones de arrendamiento, lo que sucede es que está reconociendo el derecho que tiene el arrendador como propietario del inmueble. Ok, esa es una pregunta reiterativa, aparentemente elemental desde el punto de vista jurídico, pero tanto propietarios como inquilinos se preocupan, como ustedes bien lo anotaron hace un momento fuera de cámaras. Humberto, tenemos unos correos de Diana Galván González de San Pedro Sucre y Luis Alberto Ternera en Valledupar, y pregunta: doctora Martínez, ¿qué debe hacer un arrendador, el propietario, para que le entreguen su inmueble? Bueno, para la entrega de los inmuebles ya hay unas causales establecidas en la ley. Y un propietario tiene que cumplir con ellas, porque no porque yo sea el propietario puedo sacar al inquilino. Tiene que ser o porque yo necesite la propiedad para vivirla con mi familia, porque porque me está incumpliendo el pago o cualquier otro tipo de obligación, o porque simplemente la voy a someter a unas reparaciones que peligre la seguridad de los que están adentro. Esas serían las... Ahora, si yo con todo y eso quiero que se vaya, le pago 3 meses de indemnización y entonces sí, puede irse. Laura Barrera de Bogotá pregunta: ¿con base en qué norma se establece el porcentaje de aumento en los cánones de arrendamiento? Estamos hablando de arrendamiento de vivienda urbana. La misma ley 820 del 2003 señala que el aumento solamente puede ser el 1% sobre el valor catastral comercial del inmueble, o hasta el 2% del valor catastral, pero nunca podrá ser superior al 100% del IPC del año inmediatamente anterior. Y doctora Martínez, ¿y si es el arrendatario el que quiere entregar el inmueble? De igual forma también él puede indemnizar. ¿Por cuánto tiempo? ¿Los mismos 3 meses? Los 3 meses. ¿Y si se trata de inmuebles comerciales? Bueno, el inmueble comercial también tiene las causales, que son porque el propietario va a establecer, primero, si hay incumplimiento; segundo, si el propietario va a establecer un negocio diferente al que tiene el arrendatario; tercero, porque quiera modificar el inmueble, hacer una nueva propiedad, unos nuevos locales. Entonces, en ese caso, el inquilino tiene derecho que una vez que esos locales estén listos, se le dé preferencia a él y regrese allí. Bueno, esto es muy interesante. Cuando alguien arrienda a un inquilino que monta un negocio, un restaurante, le va muy bien, muchos de los propietarios se les ocurre que ellos también pueden tener éxito y piden el local. ¿Cómo protege la ley a ese inquilino que ha montado el negocio con mucho esfuerzo y que le ha dado prima al lugar? Perdón, contesta. Es súper importante esa pregunta, porque la ley mantiene unas sanciones muy drásticas en favor del arrendatario y en contra del arrendador. El mismo inmueble arrendado entra a responder si la persona pidió el inmueble, como en el caso del ejemplo, tenía un restaurante, el propietario lo pide con una de las causales que dice la ley, y resulta que lo utiliza para montar un negocio parecido, el arrendatario puede demandar, y con la demanda inscribir esa demanda en el folio de matrícula del inmueble, y la responsabilidad es, además del daño emergente, el lucro cesante, los perjuicios, el valor de las mejoras. El Código de Comercio establece claramente todas las sanciones a las que se hace responsable el arrendador. Muy bien. Víctor Julio, mire, Jorge Montoya nos pregunta: ¿es válido que un arrendatario pida el canon más depósito? No, la ley, desde la ley 80 del año, anteriormente, 56, en la ley 56 había, pero ya a partir de la ley 820 quedaron abolidos todos los depósitos. Y doctora Martínez, ¿cómo está reglamentado lo de la prima de algunos locales comerciales en la ley? Las primas, más que todo, son una costumbre comercial. Eso no está reglamentado en ninguna ley. Eso se inició porque antes los comerciantes montaban un negocio, entonces otro quería el inmueble, entonces le pagaba las mejoras que había hecho. Luego eso se fue convirtiendo en una costumbre comercial, y hoy por hoy ya no solamente se cobran las mejoras, sino que se cobra el buen nombre, el goodwill que le dio teóricamente pues al punto. Caterín Gómez nos escribe desde Barranquilla y nos dice lo siguiente: mi arrendador es incumplido con el pago, muchas veces se atrasa 2 meses y me dice que le tengo que dar 2 meses para mudarse. En realidad, ¿cuál es el tiempo que se le debe dar para que desocupe? Al estar incumpliendo el arrendatario en el pago de los cánones de arrendamiento, el arrendador tiene la causal para
solicitar a través de un proceso judicial la restitución del inmueble, o tiene la opción de citar a su arrendador, a su arrendatario, a una audiencia de conciliación para lograr por esta vía amigable y económica la terminación del contrato. Si hay un incumplimiento, perdón, no hay derecho a indemnización. Okay. Muy bien, doctora Molina, los arrendadores, los propietarios de los inmuebles se quejan que poder recuperar su inmueble es un proceso muy largo, engorroso, complicado, y que después de muchos años, cuando consiguen la devolución, el hacer el lanzamiento ante las autoridades de policía es otro trámite muy difícil, que cuando recuperan su inmueble ya está deteriorado. ¿La ley no ha cambiado en cuanto al trámite a seguir para la recuperación de esos inmuebles? Sí, lo único que ha cambiado, por eso se recomienda que los procesos, si es el arrendador el que va a iniciar el trámite, se recomienda que se inicien los procesos conjuntamente. Un proceso ejecutivo a través del cual busca que se pague, y un proceso de restitución que lo que busca es la terminación del contrato y, como consecuencia del mismo, la devolución del inmueble. Siempre aconsejamos que se inicie o se tramite por vía de conciliación para de esta manera lograr una fecha exacta de terminación del contrato. Si el inquilino no cumple esa fecha, se obvia el proceso de restitución y se le solicita al juez que comisione para la diligencia de lanzamiento. Bueno, nos escribe Hans desde Barranquilla y pregunta lo siguiente: ¿por qué aún el demandado debe consignar lo correspondiente a los cánones adeudados para ser escuchado dentro del proceso? ¿Esto no viola el derecho al debido proceso? Precisamente para tener derecho, si yo estoy reclamando algo, si yo no cumplo, la lógica de la ley es esa. Si usted no cumple sus obligaciones, ¿cómo reclama un derecho? Entonces, para que la persona pueda ser escuchada en un proceso que le están siguiendo por mora en el canon, lo mínimo y elemental que tienen que hacer es depositar los cánones. Señor, ya aquí cumplí, ahora sí me escuchan. Es bien. Básicamente eso. Álvaro nos escribe desde Puerto Colombia, en el Atlántico. Víctor Julio dice: ¿cuánto tiempo se le da al arrendador para sacarlo de la vivienda? Al arrendatario. Sí, al arrendatario. Bueno, sí, leí textualmente. Depende. Normalmente el término que se da, el preaviso, se da con 3 meses de anticipación a la fecha de vencimiento del contrato, pero la ley permite que en cualquier momento y por causal unilateral, si el arrendador desea el inmueble y no hay una causal específica, puede hacerlo cancelando una indemnización equivalente a 3 meses de arrendamiento. Y doctora Martínez, si el arrendador no quiere recibir el inmueble para que el arrendatario se constituya en mora, ¿qué podría hacer el arrendatario? Sí, también eso está ya contemplando. Hay un procedimiento ante la alcaldía del municipio donde se encuentre, puede hacer la solicitud para que sea allá quien se haga la entrega, se provea los mecanismos, y la persona a quien se le debe entregar el inmueble, esa entidad cita al propietario para que se dé si no, ellos simplemente depositan las llaves en la alcaldía del municipio. Mariana González desde Santa Marta nos escribe y dice que arrendó un bien inmueble para uso familiar, pero el inquilino abrió un negocio en ese lugar. En este caso hay un incumplimiento en materia del contrato de arrendamiento y sería una causal por la cual, teniendo las pruebas, es importante que tome fotos, haga un video, de todas maneras, para que allegue esas pruebas al proceso y pueda demostrar el cambio de destinación, porque lo arrendó para vivienda urbana y se está utilizando no para tal fin. Muy bien, vamos a irnos a otra pausa comercial. Víctor Julio, regresamos en unos instantes en Consultorio Jurídico con este tema tan interesante, el de arriendos.